¿Qué es la neofusión? La neofusión es un procedimiento que consiste en introducir solución fisiológica en la cavidad uterina con el fin de sustituir el líquido amniótico faltante a consecuencia de ruptura de membranas o bien cuando éste no se produce en cantidad suficiente. También se considera que diluye el meconio cuando está presente en el líquido amniótico y por lo tanto reduce el riesgo de una aspiración meconial. Tener en cuenta lo siguiente. Esto se hace generalmente cuando una mujer está en trabajo de parto por medio de un catéter de presión intrauterina de ser introducido por vía transcervical. Después de la apertura del cuello uterino se considera suficiente y la membrana fetal se ha roto. La justificación de la realización de la infusión es aumentar el volumen de líquido amniótico mediante la reducción o la eliminación de los problemas que implica una reducción severa o en caso de una ausencia de líquido amniótico durante el estado grave de desaceleraciones variables. En cuanto a las indicaciones tenemos desaceleraciones variables repetitivas. Esto se utiliza con eficacia para resolver los casos de desaceleraciones variables que están vinculados a una comprensión del cordón umbilical. El meconio líquido amniótico teñido aniofusión se hace para reducir la incidencia del síndrome de aspiración de meconio entre los recién nacidos y reducir al mínimo los casos de aquellos que tienen meconio justo debajo de las cuerdas vocales. La encuesta fetal en casos de oligohidramnios severos, aniofusión transabdominal de diagnóstico ayuda a mostrar una imagen ecográfica fetal. La ruptura prematura de membranas, un tercio de los casos han demostrado que el líquido amniótico adecuado se mantiene con la aniofusión y la reducción de la tasa de cesáreas por monitorización intraparto sospechosa de sufrimiento fetal con presión del cordón. En cuanto a las contraindicaciones tenemos sospecha de coronitis, presencia de polidramnios, hipertonía uterina, pH fetal intraparto inferior a 7.20, presentaciones fetales anómalas, gestación múltiple, anomalías fetales, placenta previa e inmunización en la madre. En cuanto al procedimiento de la neofusión, implica el uso de un catéter de presión intrauterina o un solo doble lumen de tipo IUPC. El IUPC ha sido diseñado para lograr un control preciso de las contracciones uterinas en las mujeres en el periodo intraparto. Tiene un puesto especial desde el que se inyecta la solución de Ringer con lactato de fluido, solución salina, que pasa a través del tubo y yendo a su camino hacia el útero, teniendo un enfoque transcervical que se prefiere sobre todo como el método de elección para la mujer en el trabajo de parto. Un IUPC se inserta a través de técnica estándar una vez que la ruptura de membranas y después se une a un tubo de extensión intravenoso. Si la UPC no está disponible, un tubo nasogástrico pediátrico puede ser utilizado en su lugar. En cuanto al procedimiento, encontramos que la solución de Ringer lactato y sin destroza se infunde en la cavidad amniótica. Solución salina normal puede ser una alternación de fluido aceptable. Los protocolos varían de una institución a otra. Algunas unidades obstétricas han utilizado los siguientes métodos en la disminución de la orden de frecuencia en la infusión de fluidos. Un bolo de fluido de 50 a 100 mililitros es seguido por infusión constante, bolos en serie de 200 mililitros a 10.000, se está administrando cada 20 minutos a 4 horas, se da infusión constante de 15 mililitros a 2.250 mililitros por hora. Como la base de un hallazgo, ensayo aleatorio. El rendimiento de las infusiones continuas e intermitentes ha alcanzado el nivel de eficacia similar a los pacientes que tienen la aniofusión. En cuanto a las técnicas de la neofusión tenemos dos. Tenemos la técnica transcervical que se debe realizar con una evaluación ecográfica para confirmar la presencia de actividad cardíaca fetal, biometría para precisar la gestacional, determinación de la localización del corion, estado de plenitud de la vejiga urinaria y la posición del útero. En cuanto a la técnica transabdominal, es más sencillo que el transcervical, es de mejor calidad, la incidencia de complicaciones es menor y a la paciente tolera mejor el procedimiento. El procedimiento se puede hacer con una o dos agujas. En cuanto a las contraindicaciones para la técnica transcervical tenemos herpes genital activo, la cervicitis, la vaginitis, los pólipos cervicales y los fibromas cervicales. Tenemos que las complicaciones de la técnica de transabdominal está
pérdida del embarazo en un 4%, hematoma subcoriónico 4% que desaparece a las 16 semanas, ruptura franca de membranas al 0.5%, oligoamnio 0.5%, infección y la hemorragia transplacentaria y o inmunización de RH negativo. En cuanto a la técnica de la neoinfusión, puede realizarse vía transcervical o transabdominal, siendo la primera la elegida en la mayoría de los procedimientos. Tras la obtención del consentimiento informado por parte de la gestante, se va a realizar una exploración vaginal con objeto de confirmar la presentación fetal, determinar la dilatación y descartar el prolapso de cordón, aunque la monitorización fetal interna no es imprescindible, está recomendado. Segundo, se coloca un catéter de presión interna de doble vía con el que se comprueba que el tono basal sea inferior a 15 milímetros de mercurio y se conecta mediante un catéter de infusión venosa a una solución salina a temperatura ambiente. Tercero, se comienza con un bolo inicial de 250 mililitros a infundir en 20 a 30 minutos y se continúa con una velocidad de infusión que varía en función de la severidad de las desaceleraciones, habitualmente a un ritmo de 10 a 20 mililitros por minuto hasta alcanzar los 600 mililitros o hasta que haya una resolución de las desaceleraciones variables. Se recomienda un volumen adicional de 250 mililitros por encima del volumen en el que se resuelven las anomalías del trazado fetal. Cuarto, se considera que el método cuando fracasa si tras la administración de 800 a 1000 mililitros de solución no se consigue resolver el patrón de las desaceleraciones. En caso de presencia de meconio espeso, primero se ha propuesto un bolo inicial de 250 a 500 mililitros en 30 minutos, seguido de una infusión constante de 60 a 180 mililitros por hora. Segundo, la frecuencia cardíaca fetal y el tono basal uterino deben estar continuamente monitorizados durante la intervención. Si el tono uterino está persistentemente elevado, la infusión se interrumpe durante 5 minutos, permitiendo a la presión uterina reequilibrarse. Y tercero, se interrumpe la neoinfusión si el siguiente tono basal permanece en 15 milímetros de mercurio sobre el tono basal o permanece por encima de los 30 milímetros de mercurio. Video presentado por Catherine Manuela Jojo Henao, Natalia Echeverry Salazar, Daniela Libreros, Laura Camila Martínez Rojas y Luisa Fernanda Zúñiga, Facultad de Salud, Enfermería sexto semestre, Universidad de Santiago de Cali, Seccional Palmira, 2016. Muchas gracias por la atención prestada.